En esta sesión vamos a realizar una breve introducción sobre el cambio global y sus principales componentes. El cambio global realmente es un conjunto de cambios que están producidos por la actividad humana y que afectan muy directamente a los procesos que determinan el funcionamiento de la Tierra. Por supuesto, ha habido cambios a lo largo de la historia del planeta, pero el cambio actual tiene dos características que hacen que sea especial. La primera de ellas es que es un cambio muy rápido, cuyos efectos pueden observarse en periodos de décadas. En segundo lugar, es que una única especie, nosotros, es la causante de todos estos cambios. Sus efectos se manifiestan a escala global, pero como veremos hay importantes diferencias y matices a escala regional y local. El cambio global ya se encuentra afectando muy directamente al funcionamiento de los ecosistemas y a la capacidad que tienen estos ecosistemas de proveer de servicios, lo que tiene importantes consecuencias para el bienestar humano. Cuando hablamos de las causas y de los componentes del cambio global, es muy común encontrarnos con el término impulsor de cambio, que suele clasificarse en dos grandes grupos: impulsores directos e impulsores indirectos. Los impulsores indirectos son las causas últimas del cambio. Se pueden clasificar de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, ponemos la clasificación que utilizó el proyecto de evaluación de los ecosistemas del milenio en España. Todas estas clasificaciones consideran que son los factores demográficos y económicos los impulsores indirectos que están teniendo mayor incidencia. Esta figura que vemos aquí muestra la evolución de la población humana desde hace 1 millón de años con una proyección a futuro. Se puede ver como desde el siglo XIX el aumento ha sido muy elevado, pero no solo en número, sino también en consumo de recursos per cápita. Evidentemente hay muchas diferencias entre diferentes países, entre diferentes regiones y entre diferentes estilos de vida, pero a nivel global lo que se ha producido es un aumento de población y un aumento en la capacidad de consumir recursos de esta población, de tal manera que se estima que en el año 2050 la capacidad de carga del planeta, medida como la capacidad que tiene la Tierra de proveer agua y de tierras agrícolas, se verá sobrepasada. Por otro lado, tenemos los impulsores directos de cambio, o también llamados componentes del cambio global. Nuevamente se pueden clasificar de diferentes maneras. Nosotros utilizaremos la clasificación que aparece aquí en la diapositiva y iremos revisando en esta presentación cada uno de los componentes. El primer componente del que vamos a hablar aquí son los cambios del uso del suelo y alteración del hábitat. Bien porque se produce una artificialización completa, es decir, el hábitat desaparece, por ejemplo, mediante urbanización o intensificación de las prácticas agrarias, ganaderas, acuícolas, o bien por el proceso inverso, de abandono rural y de las prácticas y usos tradicionales que producen modificaciones importantes en los hábitats y especies asociadas a esos usos, y que además está favoreciendo la entrada en esos territorios de otras actividades que pueden suponer importantes problemas. Por ejemplo, ahora mismo hay gran controversia con la entrada en los territorios de grandes plantas de generación de energía eólica o fotovoltaica. El segundo componente del cambio del que vamos a hablar es la contaminación relacionada con los cambios en los ciclos biogeoquímicos también. La contaminación por plásticos, basuras, vertidos, entre otros, afecta tanto a suelos como a ecosistemas acuáticos, produciendo además estos cambios en estos ciclos. Por ejemplo, desde mediados del siglo pasado se han incorporado a los sistemas naturales ingentes cantidades de nitrógeno y fósforo en aguas residuales sin tratar o excedentes de agua de riego. Esta abundancia de nutrientes, que normalmente son muy escasos en la naturaleza, producen fenómenos de eutrofización, de crecimiento masivos de microorganismos que llegan a crear zonas hipóxicas o zonas completamente muertas. Otro componente del cambio global bastante relevante en la actualidad es la introducción de especies exóticas invasoras. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad define una especie exótica invasora como aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que supone una amenaza para la diversidad biológica nativa, bien por su comportamiento invasor, porque entra en competencia directa, o bien por riesgo de contaminación genética. Para que un proceso de invasión se lleve a cabo con éxito, las especies tienen que ser capaces de superar diferentes barreras. La primera de ellas, muy importante, es la barrera geográfica. Esa especie tiene que salir de su hábitat de distribución y colonizar un nuevo territorio, llegar a un nuevo territorio. Y en este proceso está teniendo mucha influencia la actividad humana, bien de forma involuntaria, llevando especies, por ejemplo, en las aguas de lastre de los grandes buques, o por comercio de animales exóticos, ya sea legal o ilegal, o por ejemplo introduciendo plantas para jardinería. Una vez que esta especie es trasladada fuera de su distribución natural, tiene que ser capaz de sobrevivir en estas nuevas condiciones.
Hasta hace poco esto suponía una barrera totalmente infranqueable, pero ahora el cambio climático, el cambio de temperaturas, del régimen de precipitaciones en determinadas zonas está favoreciendo las condiciones para que estas especies puedan no solo sobrevivir, sino reproducirse y dispersarse en estos nuevos lugares, convirtiéndose en lo que llamamos especies exóticas invasoras. Hay algunas de ellas que simplemente ocupan zonas degradadas, como solares o cunetas de carretera, pero hay otras que son capaces de entrar en los ecosistemas naturales y causar importantes impactos. En esta figura que aparece detrás de mí podemos ver la cronología de las diferentes invasoras que han entrado en Europa desde los años 50. Desde la introducción del visón americano a través de la industria peletera, del carrizo de la pampa jardinería, hasta la reciente aparición de insectos como la avispa asiática o el mosquito tigre. ¿Pero esto es un problema? Bueno, ya hemos visto que puede serlo porque algunas de estas especies producen importantes impactos en los sistemas naturales que invaden. El primero de ellos, la pérdida de biodiversidad. Puede entrar en competencia directa con especies autóctonas por el alimento, introducir nuevas enfermedades o contaminarlas genéticamente. También pueden producir una degradación del hábitat que ocupan. Por ejemplo, hay especies que son capaces de alterar los ciclos de agua y nutrientes y crear condiciones que favorezcan, por ejemplo, la aparición de incendios forestales que para ellas no son tan perjudiciales como para otras especies. Algunas suponen además problemas para la salud pública. Estas especies pueden ser vectores de enfermedades que no se encontraban en los nuevos territorios colonizados. Y por supuesto todo esto tiene importantes efectos económicos. Por ejemplo, hay algunas invasoras que se están convirtiendo en plagas de cultivos en los nuevos territorios que están ocupando, causando importantes problemas. El siguiente componente del que vamos a hablar es la sobreexplotación de los recursos biológicos o geológicos. Como por ejemplo, mira, aquí traemos un gráfico que ilustra bien esta situación. Es el gráfico de situación de las pesquerías desde los años 70 del siglo XX. Podemos ver cómo en el año 2013 el 90% de las poblaciones marinas ya se encontraban plenamente explotadas o sobreexplotadas. Como vimos al principio de la presentación, somos muchos y nuestro consumo de recursos por cápita es cada vez más elevado. El último componente del cambio global del que nos queda por hablar es el cambio climático, pero de él hablaremos en profundidad en el siguiente vídeo. Muchas gracias.